por tener a la familia con bien y estar todos juntos y unidos, ¿ya? Vamos en esta mañana, su amigo el profesor Diego Agurto Cáceres va a comenzar un nuevo tema en su curso de razonamiento verbal para el grupo Omega, Camaná, lo máximo. ¿Y cuál es el tema, profesor, para el día de hoy? ¿Cuál es el tema que tenemos, profesor, para el día de hoy? Mientras tanto, van abriendo su guía en la página número 101. En la página número 101 y tenemos como tema coherencia y cohesión en el texto. Ese es el tema para el día de hoy, ¿ya? ¿Cuál es el tema, profesor, entonces para el día de hoy? Coherencia y cohesión textual, ¿ya? Entendida la coherencia como lógica, ¿ya? Entendida la coherencia como lógica textual. Que el texto tenga sentido. Y entendida la cohesión como la unión mediante nexos o elementos de enlace, o algunos elementos más. ¿Está bien? Eso es el tema para el día de hoy, que aparece en la página número 101 de su guía. Coherencia y cohesión textual. Vamos entonces a comenzar con nuestra labor. Vamos a ver. Vamos a trabajar. La primera parte dice las propiedades. La definición de un texto, ¿ya? ¿Un texto qué es? Un texto es la unión de varias oraciones, ¿ya? Es la unión de varias oraciones que van a formar un párrafo. ¿Punto? Muy bien. Eso es la definición de un texto. Un texto es la unión, la cohesión textual mediante nexos, enlaces, ¿ya? Para dar idea, para dar lógica a un sinfín de ideas. Es un texto. Está muy bien. ¿Y cuáles son las propiedades de un texto? ¿Cuáles son las características de un texto? Miren, todo texto debe tener como propiedad coherencia, cohesión, conectores y sustitución. Y también pronominalización. Son las 5 características o propiedades que debe tener un texto. ¿Cuáles son, profesor? Allá, la coherencia, la cohesión, los conectores, la sustitución y la pronominalización. Esas son las características textuales. Y vamos a ver. Primero, la coherencia. Como ya lo dije al inicio, dice la coherencia. La coherencia se refiere a las relaciones de contenido, acá, que tienen las ideas. Es una cualidad semántica existente en el interior del discurso, que busca que el texto presente una estructura o sentido lógico. Lo que vas a subrayar, lo que vas a resaltar, solamente es sentido lógico. Esto subraya, hijo, en tu guía. Resáltala, subráyala. ¿Qué es coherencia? Sentido lógico, nada más. Sentido lógico aunque a un texto que definimos al inicio. ¿Qué es un texto? Un texto es la unión o el enlace de varias ideas para formar un párrafo. El conjunto de párrafos forma un texto. Nada más. Nada más. Ahora, si tú quieres estudiar etimológicamente el texto, vas a subrayar. Proviene del latín textus. Texto proviene del latín textus. ¿Sí? Y como ya expliqué, ¿qué significa? Tejer, entrelazar, unir, enlazar. Eso es texto. Enlazar, unir, ¿qué? Ideas que van a formar un párrafo. Y el conjunto de párrafos es un texto. Y ese texto, como en la parte final del primer párrafo dice, debe tener sentido lógico. Nada más. Nada más. Esa es la coherencia. Siguiente dice, esta lógica o coherencia se da teniendo un tema que posee una idea principal y las demás ideas sirven de apoyo para lo central, o sea, para el tema, dejando como eje lo relevante o importante, que es lo mismo, organizando lo irrelevante. Lo irrelevante vienen a ser las ideas secundarias, punto, nada más. Hasta allí nada más. ¿Qué es coherencia entonces? Sentido lógico. Y para que haya sentido lógico en un texto tienes que encontrar tema, idea principal, título y posteriormente ideas secundarias. Nada más, hijo. Segunda propiedad de los textos, cohesión. Ya hemos dicho que cohesión es unión. Mira, leamos.
Para lograr la cohesión en un discurso es necesario tener en consideración una serie de elementos que son llamados, miren, mecanismos de cohesión. Eso puede subrayarlo, resaltarlo, resáltalo. Los que permiten establecer conexiones entre las muchas ideas que se manifiestan en un texto. Estos factores se unen unos con otros, cumpliendo la función de dar unidad a la estructura textual. ¿Cuáles son esos mecanismos de cohesión? Son los elementos de enlace, los signos de puntuación también, la coma, el punto y coma, el punto, etc. Los enlaces, las preposiciones, las conjunciones. Eso vienen a ser los elementos que dan cohesión al texto. Para unir diferentes ideas se necesita necesariamente, redundantemente hablando, se necesita de todas maneras estos elementos de enlace. ¿Sí? Siguiente propiedad, los conectores, lo que te venía diciendo, los conectores. ¿Qué son los conectores? Son palabras, dice, son palabras que sirven de nexo o unión dentro de las oraciones y permiten dar claridad y organización a las ideas que se van planteando. Estos conectores son elementos de sintaxis, o sea, gramaticales, pues, ¿no? Los conectores, las preposiciones y las conjunciones. Punto. Siguiente. La sustitución. Profesor, la sustitución es otra propiedad. Es otra propiedad textual o propiedad del texto. Y vamos a ver qué viene a ser la sustitución. Leamos entonces. Es un elemento estilístico, o sea que le da belleza. Ya que le da belleza al texto. Leamos. Es un elemento estilístico por medio del cual se reemplaza una palabra o una expresión por otra. Pero la que sustituirá debe tener una relación semántica con la sustituida, o sea, debe ser del mismo nivel gramatical. Si es sustantivo, debe ser sustantivo. Si vas a reemplazar un adjetivo, la palabra que reemplaza también debe ser un adjetivo. Por eso dice, pero la que sustituirá debe tener una relación semántica con la sustituida. Si es un verbo, quien lo debe reemplazar o la debe reemplazar es un verbo. ¿Sí? Muy bien. Esta técnica favorece la claridad de ideas y su no reiteración literal, o sea, no repetir constantemente. ¿Sí? No redundar. ¿Ah? ¿Y cuáles son esos dos tipos de sustitución? La sustitución sinonímica y la sustitución metafórica. ¿Ah? Sustitución sinonímica, primera. O sea, vas a sustituir una palabra por un sinónimo. ¿Ah? Y aquí está, leamos. Se da cuando se reemplaza una palabra por un sinónimo de la misma. Es lo que te digo, ¿no? Ejemplo. Yaudi era una niña de 13 años, un poco introvertida, pero amable. Esta tímida muchacha no quería ir al colegio, pues le daba temor lo que otros pensaran de ella. Entonces, ¿qué palabras sustituido aquí? Dice, Yaudi era una niña de 13 años, una niña, un poco introvertida, pero amable. Entonces, esta tímida está reemplazando a introvertida. Ya tiene sinónimo para introvertida, tímida. Cosa que no estás diciendo un poco introvertida pero amable. Esta introvertida muchacha no quería ir al colegio, pues le daba temor. ¿Ah? Para ya no repetir introvertida, sustituyes por tímida. Para ya no repetir niña, la sustituyes por el sinónimo muchacha. Ambas son sustantivas. Ambas son palabras sustantivas. ¿Ve? Entonces, ¿qué se evita? Se evita la redundancia. ¿Bien? Eso es dentro de la sustitución sinonímica. Siguiente. La sustitución metafórica. O sea, aquí ya vas a sustituir por metáfora. Definitivamente, ¿no? Es el reemplazo de una palabra o un término real por una palabra de carácter irreal o imaginaria. Entonces, vas a utilizar las metáforas. ¿Y qué son metáforas, profesor? Una metáfora es decir, una realidad, pero con otras palabras. Eso es una metáfora. Decir una realidad, pero con otras palabras. Leamos el ejercicio. Ella era tan bella que cuando entraba al salón todo parecía resplandecer. Estás utilizando el término todo parecía resplandecer para decir que era bella. Entonces ahí estás utilizando la metáfora. Tenía el cabello dorado como el sol y esa cascada también iluminaba el lugar. Entonces, ¿qué estás diciendo? Era un cabello rubio que iluminaba todo el lugar donde estaba.
Estás diciendo que su cabello era hermoso. Estás utilizando la metáfora. Estás sustituyendo cabello dorado por cascada que iluminaba el lugar. Esa es metáfora. Sus dientes eran como hermosas perlas inmaculadas y todo su ser causaba sensación. Estás sustituyendo dientes por hermosas perlas inmaculadas. Esa es la metáfora. ¿Cuál es la metáfora, profesor? Hermosas perlas inmaculadas. Entonces, aquí le estás dando... ¿Qué le estás dando al texto? Le estás dando estilismo, le estás dando estilo, le estás dando belleza literaria o belleza léxica. De eso se trata esta propiedad textual, conocida como la sustitución. Y hemos visto cuáles son: la sustitución de sinónimos y la sustitución metafórica. ¿Ya? Muy bien, correcto. Ahora, siguiente, la pronominalización. ¿Y qué significa esta palabra que parece una especie de trabalenguas? La pronominalización, dice, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Dice, ¿se da? ¿Cuándo se da, profesor? ¿Cuándo qué? Cuando se hace uso de pronombres personales, relativos o demostrativos, para referirnos a palabras que están siendo partícipes en el texto. ¿Con intención de qué? De no causar alteración en el mismo. Ah, pero profesor, acá dice aliteración. ¿Y qué es, profesor, aliteración? Aliteración es la repetición de sonidos que hace que un texto parezca molesto. Eso es aliteración. ¿Qué es aliteración, profesor? Figura literaria que consiste en la repetición de sonidos dentro de una frase. Entonces, mira, dice así: pronominalización. ¿Qué es pronominalización? Se da cuando se hace uso de pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales? Que se van a utilizar los relativos y los demostrativos. ¿Cuáles son los relativos? ¿Qué, quién, cuál, cuyo? ¿No? Repito, ¿cuáles son los relativos? ¿Qué, quién, cuál, cuyo? ¿Cuáles son los demostrativos? Los demostrativos, profesor, indican distancia. Muy bien. ¿Y cuáles son? Este, ese y aquel. Por ejemplo, yo digo, la muchacha llegó temprano. Entonces, para ya no repetir, la muchacha llegó, entonces, aquella llegó muy temprano. Estás utilizando el pronombre demostrativo. Por lo tanto, estás pronominalizando. ¿Y qué es pronominalizar? Sustituir, en este caso, sustantivos por pronombres. Te pregunto en el examen, ¿qué es pronominalizar? Allá, pronominalizar es sustituir sustantivos por pronombres. Y ahora vamos a ver los textos. Vamos a ver. Identifica cuál es el tema y la idea principal de cada texto presentado. Identifica cuál es el tema. Lo primero, para que haya coherencia, encontrar el tema. Segundo, para que haya coherencia, encontrar la idea principal. ¿Sí? Vamos a verificar lo que hemos leído. ¿Ya? Se supone que tú has subrayado o has resaltado las indicaciones que te he dado para que puedas comprender qué es, por ejemplo, coherencia, qué es cohesión, qué es un conector, qué es sustitución y cuándo utilizo la sustitución y cuáles son las formas de sustituir, y qué significa pronominalización. Una palabra un poco trabalingüística, llamémosle así, ¿no? Pero que es nada más y nada menos que sustituir sustantivos por pronombres. ¿Y cuáles son esos pronombres para sustituir, profesor? Los relativos y los demostrativos. ¿Y cuáles son los relativos? Los pronombres relativos: qué, quién, cuál, cuyo, ¿no? Y los demostrativos: este, ese y aquel, ¿no? Este libro, por ejemplo, ¿no? Aquel sillón. Esos son los demostrativos, ¿ya? Muy bien, correcto. Vamos entonces a leer los textos, encontrando el tema y la idea principal. Vamos al texto número 1. Nacido en Ulm, dice, Alemania, en 1879, Albert Einstein es considerado el máximo físico teórico de nuestro siglo. A los 17 años ingresó en el Instituto Federal de Tecnología en Suiza. Al término de sus estudios se nacionalizó suizo y trabajó en la oficina de patentes en Berna. Este empleo lo convirtió en un buen examinador de patentes y le proporcionó la suficiente holgura económica. O sea, ese empleo, ¿no?, en la oficina de patentes le proporcionó
la suficiente holgura económica para emprender investigaciones en privado. O sea, le dio pues platita, ¿no? En 1905 publicó sus 3 primeros artículos, en los que abordó los campos del movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico y la relatividad espacial. Este último sobre todo llamó la atención de los científicos de su época. ¿Está? En 1909 consiguió su primera plaza de profesor titular en la Universidad de Zúrich, de Suiza. Al año siguiente obtuvo una cátedra en Praga, que era la antigua capital de Checoslovaquia, hoy República Checa. ¿Ya? Obtuvo una cátedra en Praga. Al año siguiente, o sea, ¿de qué año estaríamos hablando? 1910. Porque en 1909 consigue su primera plaza de profesor titular. Y en 1910 obtiene una cátedra en Praga. Y 2 años más tarde regresó a Zúrich. ¿En qué año? 1912, ¿no? En 1913 fue nombrado director del Instituto de Física Kaiser Wilhelm en Berlín. 2 años más tarde postuló la teoría general de la relatividad, que lo consagró definitivamente. O sea, si te preguntan, por ejemplo, en qué año postuló la teoría de la relatividad, esa teoría que lo hizo famoso, no lo dice el texto, pero tú lo deduces, porque en 1913 fue nombrado director del Instituto de Física Kaiser Wilhelm, dice. Inmediatamente después dice 2 años más tarde postula su teoría. Si en 1913 fue nombrado director, por lo tanto su teoría fue dada en 1915. ¿Ya? Sigamos leyendo. Vamos a ver. Ahora vamos a las preguntas. ¿Ya? Vamos a resolver las preguntas de este texto, que está muy sencillo. ¿Ya? Que está muy sencillo en realidad. ¿Ya? Vamos a responder estas preguntas. Muy bien. Vamos a ver. Dice así, profesor. La primera pregunta, vamos a ver. ¿El tema del texto cuál es? Mira, aquí el autor te responde. El autor, lógicamente, dice, ¿no? El texto trata acerca de los datos biográficos de Albert Einstein. O sea, biografía de Einstein. Ese es el tema. Para encontrar el tema tú tienes que preguntarte, ¿qué me habló del texto? ¿O cuál fue la intención del autor? ¿Cuál es el asunto del texto? Eso tienes que conocerlo. Y cuando respondas esa pregunta encontraste el tema. Punto, lo máximo. Muy bien, ya tienes el tema entonces. Inmediatamente después de encontrar el tema, hijo, hija, vas a encontrar la idea principal. ¿Y qué es la idea principal? La idea principal es lo que se habla del tema. ¿Qué es la idea principal? Es lo que se habla del tema. Entonces te pregunto, ¿qué te habló del tema? Porque la pregunta número 2 dice, ¿cuál es la idea principal del texto? Entonces, te habló sobre los datos biográficos de Albert Einstein, ese es el tema. Entonces, ¿qué te habló? Vida de Albert Einstein. ¿Pero qué más? Vida y obra de Albert Einstein. Sobre eso te habla. Ese pequeño texto de 2 párrafos te habla de la vida y de la obra de Albert Einstein. Por lo tanto, eso vas a escribir acá. Idea principal. Vida y además obra de Albert Einstein. Porque nos habla cuando estudió, dónde estudió, nos dice cuando ocupó su primer cargo de docente, cuando ocupó una cátedra, los trabajos que tuvo y la teoría que postuló. Por lo tanto, vida y obra de Albert Einstein. Esa es la idea principal. Por supuesto, eso debes escribirlo allí en tu guía. En la pregunta número 2. En la pregunta número 2. Por supuesto que sí. Muy bien. Muy bien, los 10 segundos que te he dado ha sido para que tú hayas anotado la idea principal, vida y obra de Albert Einstein. Por supuesto que sí. Por lo tanto, ahora vamos a pasar a responder las preguntas. ¿Sí? Respondemos las preguntas, por lo tanto. Dice la pregunta número 3. ¿Es correcto a partir del texto? Vamos a ver. Es correcto a partir del texto. O sea, marca lo verdadero definitivamente, ¿no? ¿Qué dice? Einstein es el más grande físico de toda la historia. A ver, eso te lo dice, a ver, profesor, en la parte inicial del texto. Si tú lees el relatito, en la parte inicial de la página número 102, dice,
A ver. Nacido en Ulm, Alemania, en 1879, Albert Einstein es considerado el máximo físico teórico de nuestro siglo. En la segunda línea del texto, léelo allí en tu guía. Dice, es el considerado el máximo físico teórico de nuestro siglo, no de toda la historia. Por lo tanto, la alternativa A es falsa. Vamos, letra B. En 1909 Einstein comenzó a estudiar en Praga. ¿Qué dice? Mira, en el segundo párrafo, en 1909 consiguió su primera plaza de profesor titular en la Universidad de Zurich, en el segundo párrafo, comenzando. Entonces, en la letra B dice 1909 comenzó a estudiar en Praga, falso también. Nada que ver. C. Einstein en 1909 ya era profesor de la Universidad de Zurich. Leamos ese mismo segundo párrafo. En 1909 consigue su primera plaza de profesor titular en la Universidad de Zurich, Suiza. Verdadera la C. Nos piden correcta. D. En 1905 publicaron los tres primeros artículos de Einstein. ¿Dónde está? Finalizando el primer párrafo. En 1905 publicó sus tres primeros artículos. Él los publica. En la letra D dice que otros lo publicaron. Falsa. Y la E. Einstein nació en Ulm. Sí, nació en Ulm, pero no era en Suiza. En la primera línea dice Ulm, Alemania. Por lo tanto, la E es falsa. Tenemos entonces como respuesta mega de Camaná, lo máximo, la alternativa C. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Correcto, segundo de secundaria. Por supuesto que sí. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Número 4. Es incorrecto respecto a Einstein, según el texto. Marcarlo falso ahora. Es incorrecto respecto a Albert Einstein. Vamos a ver. Dice, al finalizar sus estudios se nacionalizó suizo. ¿Es verdadero o es falso? A ver, profesor, al finalizar sus estudios, ¿qué dice aquí? Miren, ¿en dónde, profesor? En el primer párrafo. Mira, en la cuarta línea. Al término de sus estudios se nacionalizó suizo. Se nacionalizó suizo al término de sus estudios. Por lo tanto, la número 1 o la número 1 es verdadera. Es verdadera. La número 1 verdadera. Y nos pide falsa. Ve marcando. 2. En un momento estuvo bien económicamente. Acá dice, ¿en dónde? En el primer párrafo a partir de la sexta línea. Leamos, primer párrafo a partir de la sexta línea. Este empleo lo convirtió en un buen examinador de patentes y le proporcionó la suficiente holgura económica. Entonces, en la número 2, ¿en algún momento estuvo bien económicamente? Sí, en algún momento estuvo bien económicamente porque le otorgó su empleo holgura económica. Por lo tanto, la número 2 es verdadera. Y nos piden, marca la incorrecta. Número 3. Llegó a ser director del Instituto de Química Kaiser Wilhelm. Eso sí aparece en la parte final. En 1913 fue nombrado director del Instituto de Física Kaiser Wilhelm. Pero aquí hay un error. En la número 3 de la pregunta te dice Instituto de Química. Y en el texto te dice Instituto de Física. Ahí está el error entonces. Por lo tanto es incorrecta la número 3. ¿Cuál tenemos entonces? La alternativa C. Respuesta la letra C. Respuesta correcta. En este caso es la alternativa C. Porque nos están pidiendo márcalo falso. Ahí está la alternativa falsa. Bien. Eso es lo simple de desarrollar un texto. Con coherencia y con cohesión. Punto. Nada más. Ejercicio número 2. O en este caso texto número 2. Leamos juntos. La bestia mide 20 metros de largo y pesa 20 toneladas. Hemos capturado al último dinosaurio de la Tierra. Eso entre comillas, ¿no? ¿Quién dijo esto? Tal afirmación apareció en la portada de uno de los últimos números de Daily World News, un periódico canadiense que hace las delicias de sus lectores por la imaginación que despliega en el lanzamiento de noticias imposibles, ¿no? O sea, es un diario sensacionalista, el diario canadiense, ¿no? A juzgar por la cabeza y por el cuello, que son las únicas partes del animal que se ven en la foto, dice, se trata de la reconstrucción de un dinosaurio del fin del Jurásico. Y es que las nuevas tecnologías informáticas permiten realizar montajes fotográficos sorprendentes. O sea, estos señores del periódico le habían sacado una foto, una foto a un animal que estaba de repente en algún lugar por ahí, ¿no? En un museo o algo. Entonces,
Le sacaron una foto porque dice, y es que las nuevas tecnologías informáticas permiten realizar montajes fotográficos sorprendentes. Tanto es así que se pueden fabricar documentos representando una bandada de pteranodontes. Miren, desaparecidos hace cuánto? Hace más de 65 millones de años, según la ciencia. Sobrevolando la Exposición Universal de Sevilla o una carrera de unicornios en las Olimpiadas de Barcelona. O sea, todo lo que puede hacer la tecnología. La foto publicada por el Daily World News está evidentemente trucada. O sea, ¿qué significa trucada? Cambiada, ¿no? Cambiada, a su favor. Y eso se deduce no solo por el monstruo, sino también por el buceador, que ni lleva traje especial para las gélidas aguas del lago Ness, ni debe de necesitar respirar, ya que no tiene bombonas de oxígeno. ¡Wow! O sea que este diario súper sensacionalista había trucado su foto para mostrar al mundo, en este caso a sus lectores, que la foto era verdadera, para provocar ¿qué? Sensación. Por eso es que se les conoce como los diarios sensacionalistas, para que todo lo deje a la imaginación de sus lectores. Punto. Ya está. Vamos entonces a ir a las preguntas. Hemos leído solamente una vez el texto, una vez lo hemos analizado. Esa es la manera como tú lo debes hacer. Leerlo una sola vez, pero de manera analítica. ¿Está bien? Poniendo atención. Ya tenemos entonces la lectura. Vamos a las preguntas. Vamos a ver. La pregunta dice número 5. Recordando que lo primero que tenemos que hallar en un texto, hijos, es el tema. ¿Está bien? ¿Cuál es el tema del texto? ¿Sobre qué nos habla? Ya, pues esto es fácil, ¿no? Entre comillas. Aparece entre comillas todavía, ¿no? ¿Qué aparece entre comillas? ¿Qué aparece entre comillas? A ver. A ver. Hemos capturado al último dinosaurio de la Tierra, va entre comillas. Entonces, ese es el tema y también la idea principal. Allí entonces, si lo abreviamos o empequeñecemos o lo transformamos, ¿de qué estaríamos hablando? De un hallazgo inverosímil. ¿Ya? Pongan ahí entonces, un hallazgo inverosímil. ¿Y qué significa la palabra inverosímil? Increíble, pues. ¿No? Increíble que pase esto. Entonces, vamos a poner ahí un hallazgo inverosímil. Ese es el tema. Y vuelvo a repetir, ¿qué significa inverosímil? Inverosímil significa increíble. Ese es el tema del texto. ¿Ya? Ahora, ponlo ahí. Bien. ¿Le pusiste entonces? Ahora, la idea principal. La idea principal, como dije, es cuando te hablan del tema. Entonces, ¿qué te están hablando de ese hallazgo inverosímil? Allá. Entonces, ¿cuál sería nuestra idea principal? A ver. Un hallazgo inverosímil publicado por un diario canadiense. Un hallazgo inverosímil publicado por un diario canadiense. Una vez más repito, para que lo escriba, si lo has escrito. Un hallazgo inverosímil publicado por un diario canadiense. Lógicamente sensacionalista, ¿no? Lógicamente sensacionalista. Muy bien. Ya está entonces. Escrito. Vamos entonces a las preguntas. Bueno, la pregunta número 7 es un dato falso. ¿Cuál es la falsa? ¿Cuál es la alternativa falsa? Número 1. La noticia en mención fue publicada por un diario norteamericano. ¿Esa premisa es verdadera o es falsa? Es verdadera. ¿Sabes por qué? Porque fue publicado por un diario canadiense. Y Canadá, como Estados Unidos, pertenecen a Norteamérica. Por lo tanto, por geografía, asumimos que la número 1 es verdadera y nos piden falsa. Vamos, la número 1 verdadera entonces. Vamos a la premisa número 2. La portada del diario anunciaba la captura del último sobreviviente de los dinosaurios. ¿Esa es verdadera o es falsa? Lee bien.
La portada del diario anunciaba la captura del último sobreviviente de los dinosaurios. Pero ¿qué dice en la segunda línea del texto? Hemos capturado al último dinosaurio de la Tierra. Tal afirmación apareció en la portada de uno de los últimos números. No dice sobreviviente. No dice sobreviviente. Dice, hemos capturado al último dinosaurio de la Tierra. No habla de sobreviviente, por lo tanto. La número 2, por deducción, es falsa. Es completamente falsa. La número 3, el citado diario miente a menudo en sus noticias. De acuerdo a lo que hemos leído, o según el texto, que esa es la pregunta, es verdad. De acuerdo a lo que hemos leído, es verdadera. Por lo tanto, la número 3 es verdadera. Y como nos piden falsa, tenemos que solamente la número 2 es falsa. ¿Cuál sería la respuesta, por lo tanto? La alternativa B. Letra B. Punto. Y mira esto que te he escrito aquí, ¿no? Resaltado esta frase. No olvides que para que el texto tenga coherencia, este debe trabajar un tema y una idea principal. Es lo que estamos buscando. Para que el texto tenga coherencia, debes trabajar tu tema primero y la idea principal después. Punto. Y eso te lo hago recordar en la parte final del texto, de la pregunta número 8, que es la última pregunta. La pregunta número 8. La foto que aparecía en el diario era básicamente ¿qué? Esto es textual. La foto que aparecía en el diario, básicamente ¿qué era? Y aparece en el segundo párrafo del texto. Lee el segundo párrafo. La foto publicada por el diario World News era evidentemente trucada. Fácil. La foto que aparecía en este diario era evidentemente, claramente, obviamente trucada. Por lo tanto, la respuesta, la alternativa D. Facilísima esta pregunta. Es textual, ¿no? Y te vuelvo a poner aquí, en la parte final. No olvides que para que el texto tenga coherencia, o sea, tenga sentido o tenga lógica, se refiere al texto, debe trabajar el tema y la idea principal. Lo primero que debes hallar en el texto, el tema. Lo segundo, la idea principal. ¿Está bien? Muy bien, correcto. Entonces, tu tarea va a ser, hijo, desarrollar el siguiente texto, nada más. Tu tarea va a ser, para la próxima reunión, entonces, tienes que enviarla por la plataforma, es desarrollar el texto que sigue. Lees el texto y desarrollas las preguntitas en la página 103. Y la pregunta número 15 de la 104, bueno, que ya está contestada, ¿no? Esa va a ser tu tarea. Entonces, la tarea va a ser desarrollar la página número 103. El texto y sus preguntas, nada más. Muy bien. Entonces, allí nos vamos a quedar por hoy. Espero que hayas tenido una clase amena conmigo. Por tu atención fina, muchas gracias, ¿no? Que Dios te bendiga siempre y te fortalezca y te proteja, igualmente a tu familia. Nos vemos, Dios mediante, de manera virtual la próxima clase. Buenos días, chao.